¿Cómo están mis queridísimos alumnos? Hoy día vamos a dar un pasito más, ¿cierto?, en lo que es la introducción al cálculo, con un tema que es la demostración de la existencia del límite de una sucesión. ¿Ya? Esto es bien abstracto. Yo lo voy a hacer, voy a ver la parte matemática abstracta y después voy a mostrarles, ¿cierto?, cómo se podría aplicar esto. ¿Ya? Entonces, veamos. Primero, ¿cierto?, que todo, lo voy a hacer con un ejemplo para no confundirlo, ¿ya? Primero que todo, ¿cierto?, ustedes ya saben calcular el límite de una sucesión. Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 partido n, ¿ya? Ustedes, ¿cierto?, ya saben que tienen que dividir por n y al hacer eso se van a dar cuenta que el límite de esa sucesión es 2, ¿ya? Se los dejo como ejercicio que lo verifiquen, ¿estamos? Ahora, lo que quiero hacer es, ya sabemos que el límite es 2, ¿ya? Pero quiero demostrar que eso es así. ¿Ya? No es solamente que yo lo haga, ya la idea es demostrar que ese límite realmente es 2. La demostración, ¿cierto? Nace a partir o se hace a partir de la definición del límite. ¿Cuál es la definición del límite? La definición del límite dice que para todo epsilon mayor que 0, ¿ya? Existe un n, ¿ya? Tal que si n es mayor o igual que n, se cumple que, ¿cierto?, la sucesión menos el límite va a ser menor que epsilon. Esa es la definición formal del límite, ¿cierto? Y la que vamos a utilizar para demostrar. ¿Estamos? Fíjense, esta parte, para todo epsilon mayor que 0, existe un n tal que si n es mayor que n minúscula mayor o igual que n mayúscula, se cumple que. Esta parte siempre es igual, no va a cambiar. Siempre igual, ese encabezado siempre igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? La sucesión y el límite. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? El epsilon es la tolerancia, ¿ya? O sea, lo que yo estoy, el epsilon, ¿cierto?, me está diciendo que la distancia entre cada valor de la sucesión y ese límite tiene que ser menor que un valor positivo, ¿ya? O sea, la distancia entre los valores que vamos obteniendo con la fórmula y ese límite tiene que ser tan pequeña como uno quiera, ¿ya? Tan pequeña como uno quiera. Eso significa eso, ¿ya? Este epsilon es la tolerancia. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, porque que los términos de sucesión, ¿cierto?, tiendan a 2 cuando sean igual hasta el segundo decimal, ese segundo decimal, ¿cierto?, sería el epsilon, que sería la tolerancia, ¿ya? Este n es a partir del instante, ¿cierto?, en que se cumple que los elementos de la sucesión, ¿cierto?, ya se acercan al 2, ¿ya? Por ejemplo, cuando n vale 1, esto va a quedar, ¿cierto?, 3 partido 1. Cuando n vale 1 va a partir 3 partido, va a ser 3 partido 1, ¿cierto? Está súper lejano del 2, ¿ya? Pero a partir de cierto instante, esto ya se empieza a acercar cada vez más al 2. Y ese instante, ¿cierto?, a partir del cual se empieza a acercar cada vez más al 2 es ese n, ¿ya? Ya. Yo ahora lo voy a hacer. Lo voy a demostrar formalmente y después le voy a mostrar, ¿cierto?, cómo se aplica. ¿Estamos? Voy a demostrar, ¿cierto?, que este límite tiende a 2, ¿ya? Entonces lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo voy a hacer aquí una hoja nueva. Entonces voy a poner, ¿cierto?, por demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe un n tal que, abreviar tal que, de una manera así completo, tal que si n es mayor o igual que ese n, se cumple. ¿Se dan cuenta que eso es siempre igual? Eso es siempre igual, eso no va a cambiar. Se cumple que. Y aquí viene el cambio, porque aquí en vez de poner, ¿cierto?, ese símbolo que representa la sucesión, voy a poner derechamente la sucesión, que en el caso, ¿cierto?, del ejemplo sería 2n más 1 partido n. 2n más 1 partido n menos el límite, que ya sabemos, ¿cierto?, porque lo calculamos, que es 2,
tiene que ser menor que epsilon. Entonces nuestro trabajo va a estar en esta expresión nomás. Lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es despejar n. ¿Ya? Nada más que despejar n. Como está en valor absoluto, quiere decir que esto tiene que ser siempre positivo. ¿Ya? Entonces, acá voy a resolver, ¿cierto?, la expresión que está dentro. Tenemos 2n más 1, ¿cierto? El denominador común sería el n. El primero, este está partido por 1, ¿cierto? Primero queda igual y el segundo me va a quedar 2n. Eso es de diferencia de fracción algebraica que vimos el año pasado. ¿Ya? Aquí esto, ¿cierto?, se va a ir. Esto es simplemente álgebra. Aquí no se preocupen, es álgebra común y corriente de primero, segundo, medio. Esto se va. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 1 partido n, ¿cierto?, menor que epsilon. ¿Ya? Esto ya es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, puedo sacar las barras para absoluto. 1 partido n menor que epsilon. Y lo que hago ahora es despejar, pero despejar n. Y al despejar n, ¿cierto?, ¿qué es lo que tengo? Tengo, ¿cierto?, que multiplico por n, ¿cierto? Acá me va a quedar 1 porque n se va, menor que n por epsilon. Y como lo que quiero es despejar n, ¿cierto?, voy a pasar ahora el epsilon dividiendo. 1 partido epsilon es menor que n. ¿Ya? Cuando yo puedo resolver la inecuación, ¿cierto?, totalmente abstracta, ¿cierto? Cuando yo puedo resolver la inecuación, que vuelvo a repetir que totalmente abstracta, porque no tiene valores numéricos, y tiene sentido, ¿ya? Esto quiere decir que el límite existe. Al hacer esto, ya demostré que el límite es 2. ¿Estamos? ¿Ya? Ahí está demostrado. Ya. Ahora les voy a mostrar cómo se aplica. ¿Ya? Fíjense. Nosotros llegamos, ¿cierto?, a que 1 partido epsilon, ¿cierto?, tiene que ser menor que n. ¿Ya? Entonces supongamos, ¿cierto?, que epsilon va a ser igual a 10 a la menos 2. Eso quiere decir que yo voy a trabajar con un error de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es 0,01, ¿cierto? Eso se puede expresar con notación científica, 10 a la menos 2 con porcentaje, ¿ya? En matemáticas se utiliza más así. Estamos en estadística, se utiliza la otra forma. 10 a la menos 2, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que esto quiere decir, ¿cierto?, que hasta el segundo decimal, los términos de la sucesión tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, fíjense, n es mayor que 1 partido epsilon. Entonces, n tiene que ser mayor que 1 partido 0,01. Eso quiere decir que n, lo voy a hacer acá al lado, n tiene que ser mayor que, si hago esa división, ¿cierto?, ustedes ya saben que me va a quedar 100. N tiene que ser mayor que 100. Nuestra sucesión era 2n más 1, ¿cierto?, partido n. Fíjense, dice que cuando n es mayor que 100, esto, ¿cierto?, se va a acercar al 2. Y los decimales, hasta el segundo decimal, van a ser exactamente iguales. Hasta el segundo decimal. ¿Estamos? Fíjense. 2 por 101 más 1 partido 101. Eso me da, ¿cierto? Multiplico 2 por 101. Le sumo 1 y lo divido por 101. Me da 2, perdón, me da 2,0099099. ¿Estamos? Voy a hacerlo con el 102 ahora. 2 por 102 más 1 partido 102. Eso me da, ¿cierto? 2 por 102 más 1. Todo eso dividido 102. Me da 2,0098, etcétera. ¿Ya? Fíjense, me voy a saltar un poquito. Voy a ir al 150. 2 por 150 más 1 dividido por 150. Me salté, ¿cierto?, varios para que ustedes vean lo que ocurre. ¿Ya? 2 por 150, eso le sumo 1 y lo divido por 150. ¿Ya? 2.0066, etcétera. ¿Ya?
Voy a saltar mucho más, voy a llegar al 1000. 2 por 1000 más 1 partido 1000. ¿Ya? 2 por 1000 más 1 dividido 1000. Y eso me da 2,001. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta el infinito. Entonces, fíjense. Voy a retroceder un poquito para explicarlo completo. Cuando nosotros, ¿cierto? Acá demostramos ya que el límite de la sucesión es 2, siempre y cuando n sea mayor que 1 partido de epsilon. Es decir, siempre y cuando n sea mayor que 1 partido de epsilon. Que cuando n es mayor que 1 partido la tolerancia, ¿cierto? Esta sucesión va a tender a 2. Ya, eso es matemático. ¿Qué significa, cierto, ya como modelo? Nosotros llegamos a que n tiene que ser mayor que 1 partido de epsilon. Si me dicen, quiero trabajar con un error de dial a menos 2, ya, 0,01, me están diciendo que los términos de la sucesión tienen que ser iguales hasta el segundo decimal. ¿Ya? Si fuera dial a menos 3, tienen que ser iguales hasta el tercer decimal. Si fuera dial a menos 5 el error, tienen que ser iguales hasta el quinto decimal. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, como yo tomé dial a menos 2, tienen que ser iguales hasta el segundo decimal. Tomando el modelo, ¿cierto? Que me dicen que para que eso ocurra, n tiene que ser mayor que 1 partido de epsilon, entonces n tendría que ser mayor que 1 partido 0,01. Es decir, n tendría que ser mayor que 100. ¿Ya? Fíjense, mayor que 100, es decir, como era un número natural, 101, 102, 103, 104 y así hasta el infinito. Cuando me dé 101, fíjense que hasta el segundo decimal ya es 200. Cuando me dé 102, hasta el segundo decimal son iguales. Cuando me dé 150, dio un paso grande, ¿cierto? Avancé muchos números. Fíjense hasta el segundo decimal. Siguen siendo iguales. Di un paso mucho más grande, hasta el 1000. Fíjense hasta el segundo decimal. Son iguales. ¿Ya? Es decir, para n mayor que 100, es decir, de 101 en adelante, porque n es un número natural, todos los términos de la sucesión, ¿cierto?, van a ser iguales hasta el segundo decimal. Si yo acá, ¿cierto?, en el epsilon hubiera tomado dial a menos 3, quiere decir que a partir de cierto instante, ¿ya?, los términos de la sucesión van a ser iguales hasta el tercer decimal. ¿Ya? Y así sucesivamente, uno puede, la tolerancia, ¿cierto?, la fija uno, eso se la van a pedir, o es lo que ustedes van a querer trabajar como ingeniero o como investigadores, no lo sé. ¿Ya? Entonces la parte matemática es de encontrar este modelo, y la parte aplicada, ¿cierto?, es que le pidan a partir del modelo, ¿cierto?, qué tolerancia, o a partir de qué instante se cumple lo que ustedes quieren como tolerancia, ¿cierto?, o como aproximación. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a trabajar esto. Esto no es tan fácil, ¿ya? Tienen que verlo bien. Y yo les voy a dar un ejercicio para que lo practiquen. Cualquier consulta que tengan, ¿cierto? Me la hacen saber, ¿ya? Que estén súper bien, ¿ya? Y que les resulte su trabajo. Les resulte bien su trabajo, ¿ya? Que estén bien, chao.